Hermanos, hermanas y amigos, bienvenidos a este segmento de Meditación IBEFI, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué bendición estar aquí con ustedes esta mañana, este día, miércoles 13 de mayo de este año 2020. Como sabemos, queridos hermanos, miércoles a la mitad de la semana son miércoles de refrigerio espiritual. Pues le damos gracias a Dios porque también el Señor nos ha dado un refrigerio, ¿verdad? Natural aquí en Mexicali después de tanto calor que empezó a hacer en los últimos 10 días de abril. Hoy tenemos un clima excelente. Gracias a Dios por este refrigerio. Pero también el Señor nos da su refrigerio espiritual cada día de su palabra. Y hoy he seleccionado, para este miércoles, he seleccionado un pasaje tal vez muy conocido por muchos de nosotros, que siempre es de bendición cada vez que lo leemos, pero también ha sido de aliento y de ánimo para muchos creyentes a través de los tiempos y a través de los años. Este pasaje lo encontramos en el Salmo capítulo número 19, versículo del 7 al 10, donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Este pasaje siempre, como dije, ha sido de gran bendición y de gran aliento para todos los creyentes de todos los tiempos. Nos habla de lo grande y lo maravilloso que tenemos en la palabra de Dios. Comienza diciendo en el versículo número 7, la ley de Jehová es perfecta. Esto quiere decir que es sin error y también que no falla. Es perfecta la palabra de Dios, que convierte el alma. El que se expone a ella puede ser cambiado, puede ser transformado. Y de eso somos una prueba todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos sido salvos por fe y por gracia en el Señor, porque nuestra vida ha sido cambiada y transformada a través de la bendita palabra de Dios. Cada vez que la leemos, cada vez que la estudiamos, esa palabra nos llena de tanta sabiduría y de tantos retos y de tantas verdades que nos ayudan a nosotros a cambiar. Nos reflejamos en ella y nos transforma la bendita palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que el testimonio de Jehová es fiel. Quiere decir, hablando del testimonio de Dios, de lo que nos dice su palabra, ese testimonio es confiable, es seguro, es garantizado. Y ese testimonio, dice, hace sabio al sencillo, produce sabiduría. Cuando alguien se expone a la palabra de Dios y lee la palabra de Dios, esa persona va a ver en él una sabiduría. Es la sabiduría de Dios, una sabiduría de lo alto, es la sabiduría del cielo, es la sabiduría que produce la bendita palabra de Dios. Hace sabio al sencillo. Posiblemente la gente que tal vez no tuvo oportunidad de ir a la escuela, no tuvo oportunidad de ir a la universidad, sin embargo, por el hecho de leer la bendita palabra de Dios, esas personas se hacen sabios, y muchos son mucho más sabios que aunque la gente ha estudiado, solamente por estudiar la bendita palabra de Dios. Luego nos dice también que los mandamientos de Jehová son rectos, ¿verdad? En otras palabras, estos mandamientos son para nuestro bien. Y dice que alegran el corazón.
¿verdad? Son una bendición. Tenemos que ver así siempre los mandamientos de Dios. Hay mucha gente hoy en día renegando de que yo no me meto ahí a la religión porque ahí nomás te mandan esto, te mandan lo otro, te exigen esto, te exigen lo otro. Y la gente lo ve desde ese punto de vista, cuando en realidad no es así. Porque los mandamientos del Señor son para nuestro bien, son rectos. Nos dice Juan, allá en 1 de Juan 5:3, que sus mandamientos son una bendición, porque sus mandamientos no son gravosos, no son una pesada carga que hay, qué difícil llevar. Todo lo contrario, producen paz, producen gozo, producen tranquilidad a todos aquellos que cumplimos los mandamientos del Señor. Así es que, queridos hermanos, la palabra nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Alegran el corazón, gózate, porque tú vives en los mandamientos de Dios y practicas y pones en práctica los mandamientos del Señor. Luego también nos dice del precepto de Jehová que es puro. La palabra precepto viene del significado norma o principios. O sea, el principio de Dios es puro, ¿verdad? Y ese principio lo que dice, alumbra los ojos. En otras palabras, el conocimiento de Dios, el conocimiento del Altísimo, el testimonio que tenemos de Dios alumbra nuestros ojos. Es un testimonio que puede guiar nuestra vida, puede guiar la vida de cualquier persona, puede guiar nuestra vida. Nosotros como cristianos debemos de permitir, dejar ser guiados por el precepto de Jehová que es limpio. Entonces, queridos hermanos, nosotros no tenemos por qué andar en tinieblas, como este mundo lleno de tinieblas. Nosotros tenemos el precepto de Jehová que alumbra nuestros ojos. Luego, por último, nos empieza a decir ya en el versículo 9 que el temor de Jehová es limpio, ¿verdad? Cuando hablamos del temor de Jehová, estamos hablando de ser conscientes de Dios, de su presencia, ¿verdad? Y nosotros ante su presencia tenemos que mostrar respeto y admiración a nuestro Dios. El temor de Jehová es limpio, ¿verdad? Que permanece para siempre. Su palabra se cumple, hermanos. Es lo que quiere decir, ¿verdad? El hecho de que nosotros tenemos conocimiento de Dios, ¿verdad? No es para que nosotros lo tomemos a la ligera. Con Dios no se juega, con las cosas de Dios no se juegan. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. La palabra se cumple. Lo que Dios dice en su palabra es verdad y se cumple, queridos hermanos. Así de que su palabra se cumple porque permanece para siempre. Bueno, y por último, queridos hermanos, dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, los juicios, lo que Dios dictamina, queridos hermanos, sus juicios son veraces, son verídicos, todos justos, honestos, correctos. Dios no le va a dar algo a alguien que no merezca, queridos hermanos. Es interesante lo que yo he estado viendo, como Dios en medio de esta pandemia, ¿no te has dado cuenta que ha protegido a los niños? Que esta terrible enfermedad del COVID-19 no afecta mayormente a los niños, porque Dios ama a los niños. Lamentablemente el juicio viene sobre nosotros los mayores. Bueno, porque los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, nos dice que todo esto, en el versículo 10, deben de ser deseables más que el oro y dulces más que miel y que la que destila del panal. Debemos nosotros desearlos más que el oro. Es que es lo que el mundo busca la gente del mundo busca en esta vida. Tener el materialismo, ¿verdad? El dinero, ¿verdad? Para nosotros, el tener la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová, deben de ser más valiosos que el mismo oro. Y deseables más que miel. La miel, lo que produce placer, lo delicioso de la vida. Para nosotros, el temor de Dios, la ley de Dios,
el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, los juicios de Dios deben de ser más dulces aún que la miel, más placenteros, más agradables. Qué maravilloso es este refrigerio espiritual que encontramos aquí en el Salmo 19. Yo espero que para ustedes haya sido de ánimo y de aliento. Vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos sabiendo, queridos hermanos, que tenemos la ley de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios, el precepto de Dios, los juicios de Dios, que son verdad. Y nos debemos de gozar, ¿verdad? Y disfrutarlos, porque son mejor que el oro y dulces más que la miel, y aún que la que destila del panal. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bendición que estuvieron aquí en este refrigerio espiritual de este día miércoles. Yo los espero mañana, jueves de Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, es verdad. Y si es verdad, yo lo creo. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.